Hola, Ale, buenos días. Buenos días. Bien, chicos, ya estamos en la recta final, ya estamos por finalizar el curso. Así es que vamos a terminar el tema de los organizadores gráficos y ya vamos a ir programando qué van a hacer para su trabajo final. ¿Ok? Estaremos terminando hoy esta semana con lo que son los organizadores gráficos. Una de sus dos últimas hadas que tienen por realizar. Y ya la próxima semana estaríamos terminando por cerrar todos los temas para ir encaminándonos a lo que va a ser la parte final del curso. Pero por lo pronto, el día de hoy vamos a ver un nuevo organizador gráfico, ¿sí? Y vamos a hacer una revisión de su prueba de desempeño. Ok, Sofía, la primera pregunta. Son diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento. ¿Qué son, Sofía? Fuentes de información. Es correcto, Sofía. Fuentes de información. Por aquí. Regina, en este proceso de la lectura podemos subrayar e identificar la información, poslectura, lectura, ninguna de las anteriores o la prelectura. Poslectura. A ver. Belén, que su internet está muy lento. Ok. Gracias, Yamile. Iris, ¿qué es poslectura, lectura, prelectura? Es clase, Alejandro. ¿Qué es? Lectura. Es lectura, es correcto, sí. En este proceso podemos subrayar e identificar la información en la lectura, sí. Andrei, fíjate bien, dice esto. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni
pena inmerecida. ¿Qué es? ¿Es lenguaje literario, es lenguaje periodístico o es lenguaje científico? ¿Literario? Es correcto, literario. Es un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Dice, este tipo de texto cumple la función de generar un argumento por parte del redactor con el fin de persuadir o convencer al lector. ¿Qué es, Yamili? Yamili, ¿qué es? Dice Yamili, ¿qué es? La C, columna. Es correcto, Yamili. Columna. Alejandro López, etapa de la investigación documental en la que revisamos y verificamos el contenido de la información en las fuentes. Búsqueda, clasificación, ordenamiento o validación. Alejandro dice validación. Es correcto, joven Alejandro López. Kelly, ¿cuál es el orden a seguir en el proceso de la ética de la información? Recuperación, búsqueda, validación, clasificación y ordenamiento. Clasificación, búsqueda, validación, recuperación y ordenamiento. Búsqueda, validación, clasificación, recuperación y ordenamiento. Validación, clasificación, búsqueda, recuperación y ordenamiento. Búsqueda, clasificación, validación, ordenamiento y recuperación. ¿Qué es, Kelly? Kelly. Kelly dice que es la tercera. A ver, Karina Braga, ¿qué es? La tercera. También dices que es la tercera. Brian Solís, ¿qué es? Brian. Brian dice lo mismo, la tercera. Belén, ¿tú qué dices? ¿Cuál es? La última. Es correcto, Belén. La última, búsqueda, clasificación, validación, ordenamiento y recuperación. Ese es el orden. En esta etapa de la lectura de comprensión llamada lectura, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? A ver, ¿quién me dice? A ver, Regina, dice jerarquizar la información, elaborar un resumen, subrayar, seleccionar la información principal y secundaria. ¿Qué no debemos de hacer durante la etapa de lectura?
elaborar un resumen. Es correcto, Regina. Elaborar un resumen. ¿Por qué? Porque elaborar un resumen ya es dentro de la postlectura. Ya después de que lo leímos, pues ahora sí vamos a hacer un ejercicio para saber qué tanto entendimos. ¿Qué es López Aguilar? Dice, los textos periodísticos se pueden dividir por su género en narrativo, lírico y dramático, científico, didáctico, expositivo, informativos y de opinión, noticia, ensayo y entrevista. Jesús Isaías, ¿qué es? La cuarta, maestra. Maestro. Noticia, ensayo y entrevista. Esos son subgéneros dentro de los textos periodísticos, pero ¿cuáles son los géneros? Mm, la primera. Narrativo, lírico y dramático, esos son literarios. A ver, ¿quién me dice qué es? Es informativo y de opinión. Es correcto, Regina. Informativos y de opinión. Dice, es el resultado de un trabajo de investigación realizado durante un tiempo considerable, serio, sujeto a rigurosas comprobaciones, por lo que se le considera la fuente de información escrita más confiable y mejor organizada. ¿Cuál es? Vamos a ver. Ale Trejo, ¿qué es? Los libros. Los libros, es correcto, Ale. Alejandro López, pon atención, Alejandro. Dice, este tipo de texto expone opiniones de manera fundamentada, pretende convencer de un punto de vista. ¿Qué es? Noticia, poema, crónica, columna. Alejandro López dice, la noticia, no, Alex. A ver, Iris, ¿qué es, hija? No sé, la columna. Ok, Nayara, ¿tú qué dices que es? Columna. Es correcto. Ok, Iris Nayara, es correcto, es la columna. ¿Por qué? Porque pertenece dentro de los géneros de opinión. Entonces, los géneros de opinión es a base de la argumentación. Ok. Bueno, pues estas fueron algunas de las preguntas que aparecieron dentro de la prueba de desempeño, sobre todo para los que no lo pudieron desarrollar. Fue la que se aplicó en Classroom. Ok. Bueno, les encargué una tarea referente al cuadro comparativo entre el mapa mental, el mapa conceptual, ¿sí? Y el cuadro sinóptico. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre entre uno y otro? ¿Qué es un mapa mental, Ale Trejo? Ese que tiene poco texto, o sea, son ideas principales. Ok, Sofía.
el mapa conceptual? El mapa conceptual es el que lleva texto, o sea, aparte de... Sí, Sí, es correcto. sí, Iris, el cuadro sinóptico. Es el que solo lleva igual ideas principales, pero es más desarrollado. Es más desarrollado. Ok. Y el mapa conceptual, sí, utilizamos líneas para unir. Ok. El mapa conceptual, el mapa mental, perdón, podemos utilizar nodos de manera creativa que nos puedan ayudar a conectar las ideas. Y en el cuadro sinóptico utilizamos las famosas llaves. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Nayara, ¿puedes leerlo, por favor, hija? Ahora recordaremos qué son los organizadores gráficos y cuáles son los más empleados. Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presentan información, rescatando aspectos importantes de un concepto o material dentro de un esquema usando etiquetas. Ok, entonces esa es la definición del organizador gráfico. Es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia dentro de un esquema usando etiquetas. ¿Okay? Si podemos resumirlo, es una representación visual que presenta información rescatando aspectos importantes de un concepto. Eso es un organizador gráfico. Ahora, Luis Sosa, ¿me puedes ayudar a leer, Luis? ¿Qué tipo de organizadores gráficos hay? Mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son ideas que representan relaciones entre conceptos de una manera muy clara. Las nociones suelen estar encerradas en círculos o cajas y las conexiones entre cada concepto se representan son conectores generalmente en forma de línea. Estas líneas pueden estar acompañadas por pequeñas frases explicativas, pero deben ser muy breves para que el usuario pueda comprender la información sin esfuerzo y rápidamente. Gracias, Luis. Sí, y entonces aquí tenemos el mapa conceptual. ¿Ok? Tenemos el mapa conceptual y tenemos los famosos conectores. ¿Sí? Conceptos, y ya nos dice lo que es una definición de concepto, palabras enlace, nos dice lo que es la definición de palabra enlace, preposiciones, nos dice que es la palabra base. ¿Ok? Karina Braga, ¿puedes leer, hija? Sí, maestro. Adelante. Los mapas mentales ayudan a tener una visión global de un tema que pueden contener varias aristas. La principal característica de esta estructura organizativa es que buscan sintetizar al máximo la información. El mapa mental requiere de mucha creatividad para poder incluir todos los aspectos
de un tema central en la información más lógica, amena y sintetizada posible. Ok. Y aquí, por ejemplo, nos utiliza un ejemplo. Utilizamos, perdón, un ejemplo de un mapa mental. ¿Cómo estudiar de forma eficaz? ¿No? Es el tema raíz. Y entonces nos pone, uno, comprender el temario, otro, la forma en que podemos organizar el estudio, concentrarse y otro en consolidar el temario. Y entonces nos dice, ok, comprender el temario puede ser a través de una prelectura de ampliación, una lectura y después desarrollar un análisis. Luego, organizar el estudio, qué hacer, qué haré, cómo lo haré y cuándo lo haré. Concentrarse, crear mi espacio, estar tranquilo. Consolidar el temario, apuntes propios, que pueden ser síntesis o mapas mentales, la memorización, técnicas de memorización y los test. Vamos con el cuadro sinóptico o también llamado cuadro de las llaves. ¿Quién tiene por aquí micrófonos que me contestó? Ok, Regina, ¿puedes leerlo, por favor? Los sistemas de las llaves son muy usados al tratar temas cuyos subtemas contengan diversos elementos que puedan desglosarse. No, sí. Sí. Las llaves permiten que la estructura jerárquica relacionada con el tema sea visible. Y tenemos idea general, luego ¿cómo se abre la llave? Idea principal, se abren las llaves de cada una de las ideas principales, la idea complementaria de cada una de las ideas principales y los detalles. ¿Ok? ¿Cómo podemos hacer un cuadro sinóptico? Vamos a hacer un ejemplo de un cuadro sinóptico, ¿les parece? Utilizando nuestro tema que es tipos de textos. Vamos a hacer un cuadro sinóptico. Yo quiero estudiar y hacer un cuadro sinóptico de los tipos de textos. ¿Okay? Primero tenemos mi palabra raíz. Que es textos. Y después voy a abrir mi llave. ¿Cómo se clasificaban los textos? ¿Se acuerdan? A ver quién me ayuda. En textos científicos, Ajá, ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con los científicos. Ya que fue el primero que me hicieron mención. Científicos. Ajá. ¿El otro? periodistas, y literarios. Es correcto. Que ya lo clasifiqué en textos científicos, periodísticos y literarios. Ahora, ¿puedo abrir una llave? Ya tengo mi idea principal. Texto científico, texto periodístico y texto literario. Ahora, el texto científico, ¿puedo abrir aquí otra llave? Texto periodístico. Abro otra llave.
Y el texto literario, igual voy a abrir otra llave. Textos periodísticos. ¿Cómo se dividen los textos periodísticos? Lo acabamos de ver ahorita en el previo. Entrevista, crónica y Ok, reportaje. esos son subgéneros. Ok. Los periodísticos, recuerden que los podemos dividir en informativos. ¿Y de opinión? Y de opinión, exactamente. Y ahora sí, tenemos los textos informativos y de opinión. Ahora, si queremos, antes de poner, por ejemplo, periodísticos, podríamos poner aquí, en literarios, una definición de los textos literarios. O me puedo ir directamente en poner cuáles son los tipos de textos. Pero, por ejemplo, supongamos que voy a poner literarios y voy a poner una definición de textos literarios. Y entonces, ya una vez que tengo la definición de textos literarios, ahora sí, haría mi llavecita y dividiría cuáles son mis textos literarios. ¿Cómo se clasifican los textos literarios? ¿Recuerdan? Es lírico. Narrativos. Ajá. Luego tenemos a los líricos. O poéticos también. Y tenemos el Dramático. dramático, es correcto. Y yo podría hacer aquí, igual que como lo hice en los textos literarios, abrir una llave para poner una definición. Definición de los textos narrativos. O podría irme directamente a la clasificación de los textos. En este caso, los líricos los podemos encontrar en poemas, églogas, canciones y lo vamos clasificando, ¿no? Igual los dramáticos se clasifican en comedia, drama y tragedia. ¿Ok? Y podríamos poner una definición de cada uno de ellos, pero si se fijan, se va desglosando idea principal, ideas secundarias y los complementos. ¿Ok? Entonces, a este tipo de organizador gráfico, ¿cómo le vamos a llamar? Cuadro sinóptico. O de las llaves, ¿correcto?
Ay, no sé por qué se cerró. Y vamos con el siguiente. Sofía, ¿puedes leer los cuadros comparativos, hija? Cuadros comparativos exponen la información en columnas. La principal funcionalidad que tienen es que permiten visualizar rápidamente cuáles son las diferencias y semejanzas entre los valores seleccionados. Pueden tener varias columnas. Este número dependerá de la cantidad de elementos que se desee desglosar. En cada columna se colocan las características de cada valor, generalmente en forma de lista. Gracias. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Voy a hacerlo un poquito más grande porque casi no se ve. Dice texto narrativo, texto descriptivo, texto dialogado, texto expositivo, texto instructivo y texto argumentativo. Intención comunicativa, a qué responde, el modelo a seguir y los tipos de lenguaje. Texto narrativo, su intención comunicativa y a qué refiere. Relata hechos que suceden a personajes. La intención del descriptivo cuenta cómo son los objetos. Texto dialogado reproduce las palabras de los personajes. Texto expositivo explica de forma objetiva los hechos. Texto instructivo dan instrucciones, recomiendan operaciones, procedimientos. Texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones. Texto narrativo a qué responde, qué pasa. Texto descriptivo responde a cómo es. Texto dialogado responde a qué es lo que dicen los personajes. Texto expositivo, por qué es así la situación o el hecho. Texto instructivo, cómo se hace. Texto argumentativo responde a qué pienso y qué me parece. Los textos narrativos, ejemplos, aquí le pusieron modelos. Ejemplos, la novela, el cuento, la noticia. En el descriptivo, las guías de viaje, las novelas, los cuentos, las cartas, texto dialogado, las piezas teatrales, diálogos en cuentos y novelas. Texto expositivo, los libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Texto instructivo, recetas, manuales de instrucción, normas de seguridad. Texto argumentativo, artículos de opinión, críticas de prensa. O sea, los tipos de subgéneros o ejemplos que podemos encontrar dentro de cada uno de los diferentes tipos de textos. Y el tipo de lenguaje utilizado, verbo de acción, abundancia de adjetivos, acotaciones, guiones y comillas, lenguaje claro y directo, oraciones imperativas, verbos. Entonces nos marca de los diferentes tipos de textos que podemos encontrar, según la intención comunicativa, cuáles son sus diferentes cualidades, a qué responden dentro de cada uno de los diferentes tipos de textos, los diferentes ejemplos o subgéneros que encontramos dentro de los diferentes tipos de textos y los tipos de lenguaje que podemos encontrar. ¿Okay? Entonces, esto es en cuanto al cuadro comparativo. Ahora, línea de tiempo, Iris. Permiten visualizar una secuencia cronológica y lineal relacionada con eventos específicos. Suele utilizarse en gran medida en temas históricos. Lo más importante en la estructura es que está muy claro cuáles son las relaciones que existen entre los distintos eventos, considerando el momento en el que ocurren. Es correcto. Okay, y aquí tenemos un ejemplo de un cuadro, perdón, de una línea de tiempo. Aparece la línea, las épocas, y aquí nos habla, por ejemplo, ¿de qué tema es? Pues el tema es acerca de
la evolución del reloj. Ese es el tema. Y dentro del tema de la evolución del reloj, cómo se han ido dando los cambios en los distintos métodos de medición del tiempo, desde los relojes solares hasta los relojes digitales y los relojes atómicos. ¿Para qué me sirve la línea de tiempo? Pues la línea de tiempo me puede servir, por ejemplo, si yo quiero estudiar el orden cronológico de algunos sucesos. Si, por ejemplo, estoy viendo la Revolución Mexicana y estoy viendo dentro de este tema, pues me puede ayudar para servir, para darme cuenta cómo fue que se fue desarrollando esta revolución. Primero con el Plan de San Luis y después llegar a la toma de Ciudad Juárez, y luego de la toma de Ciudad Juárez la elección de Madero, y luego de la elección de Madero irnos hacia la etapa de la decena trágica, y la decena trágica a la muerte de Madero, de la muerte de Madero a la llegada del siguiente presidente, y así hasta finalizar con la firma de la Constitución de 1917, ¿no? Entonces lo podemos ir dando paso por paso, por paso, por paso, por paso, y entonces a mí me permite ir viendo cómo fue desarrollándose. O igual, si lo quiero hacer sobre un tema, no sé, la evolución de la televisión, ¿sí? Y entonces yo puedo ir marcando cómo fue cambiando o cómo fue creciendo la televisión, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Es importante que dentro del cuadro, de la línea de tiempo, además del texto, ustedes puedan utilizar imágenes para que les pueda ayudar un poco más a identificar los momentos o los tiempos, o por ejemplo, si vamos a ver una evolución, ver cómo fue cambiando, por ejemplo, en la televisión. Desde el disco de, se me fue, desde el disco de Nipkow hasta lo que es hoy en día la televisión plana, ¿sí? O la televisión curva, porque ya de hecho la televisión plana ya quedó en el pasado y es la televisión curva. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ha ido modificándose hasta llegar a lo que es hoy en día? ¿Ok? Por ejemplo, Iris, si dijéramos, vamos a hacer una línea del tiempo de los teléfonos celulares, ¿qué pondrías? El que es como, bueno, el que era como de casa largo, no sé cómo explicarlo. Podrías exactamente, ¿no? Primero empezar desde, si quieres, desde el telégrafo hasta llegar al último teléfono de alta gama, ¿sí? O si es nada más específico de teléfonos celulares, lo podrías hacer desde el primer celular que salió, ¿sí? Que era el que parecía un tabique, un ladrillo, que era como de 30 centímetros y aparte tenía una antena de otros 15 centímetros y que nada más eran puros dígitos, no era para mensajes, nada más era para llamar por teléfono y listo. ¿Ok? Bueno. Creo que son todos los que tengo. Rápidamente, me dicen si alguien faltó. Está Iris, Belén, César Alejandro, Regina Montserrat, Andrei Alexis, Sofía Valeria, Jesús Isaías, Yamilí Edith, Nayara,